Hola, hola, ¿qué tal? Somos Mike y Lorena Bunster y este es el podcast de Puertas Eternas, la revelación de Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca del tema ¿qué imagen tienes de Jesús? Yo tengo una pregunta. ¿Con quién estuvieron los discípulos después de que Jesús fue resucitado? ¿Con el terrenal o con el celestial? Con el celestial. Entonces, yo creo que eso fue lo que cambió, porque antes de que Jesús muriera, había muchas dudas en ellos. O sea, a pesar de todo lo que vivieron, al momento de que Jesús muere se dispersaron todos, po. Claro. O sea, y se cumple la profecía que se herirá el pastor y se dispersarán las ovejas. Pero el punto es que cuando Jesús resucita, lo vieron y estuvieron con él. Entonces, el estar con él, creo que ese glorificado fue al final lo que los marcó tanto, que después ellos fueron los que dispersaron el mensaje y proclamaron al Cristo resucitado. Entonces, volviendo al tema de los velos, creo que es bastante fuerte el cómo podemos ver a Jesús velado. Yo estuve buscando cuántas veces Jesús dijo yo soy, antes de que cuando él lo dice con autoridad y todos caen a tierra. Lo dijo, y está en la mayoría en Juan, lo dijo 8 veces, yo soy, pero no lo vieron. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, pero aún así no lo lograban identificar hasta que se raja el velo y lo ven. Pero Entonces, mira, esto a mí me encanta porque en Lucas 24 dice, y esto les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Es súper heavy porque los discípulos estuvieron todos estos años con él, los 3 años con él. ¿No lo vieron? Sí, no, porque no les abrió el entendimiento. Sí. Entonces, en realidad, ellos seguían a un Cristo que no conocían, seguían a un Cristo que no tenían idea de lo que iba a pasar. Por eso todo el tiempo estaban los discípulos sin entender nada, claro, pero le estaba desarrollando el carácter. O sea, Juan también, pues Juan no lo logró ver y después lo ve cuando eso, tiene que caer como muerto. Por eso es necesario, porque en todo ese tiempo estaba formando el carácter de los discípulos. Eso es súper fuerte. Y eso es súper fuerte porque el formar el carácter es saber que hay algo, aunque no sé qué, no voy por el interés, no voy por lo que va a pasar, voy porque hay una palabra. Entonces cuando él le dice, ¿por qué no le abrió el entendimiento antes? Porque antes no tenían el carácter para soportar lo que iba a venir. Entonces cuando dice, entonces comprendieron las escrituras y le dijo, ahí está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. O sea, recién lo entendieron ahí, ¿cachai? Y resucitase de entre los muertos al 3er día. Ellos no entendían nada. Hasta que se les abrió el entendimiento y se les reveló esto para que pudiesen entender la magnitud del Dios que servían. Porque si lo hubiese hecho, si lo hubiese revelado antes de tiempo, no hubiesen tenido el carácter para soportar el tipo de revelación. Quizás se hubiesen ido. Hubiesen abortado. No hubiesen comprendido. No, pero es heavy porque tú decís, pero Jesús que era como un humor medio raro, o sea, ¿cómo los tuvo y nunca les dijo nada y les vino a abrir el entendimiento después? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas esas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Bueno, de ahí le empieza a hablar todo lo demás y de la ascensión que viene después, pero recién ahí le abre el entendimiento. Por eso no lo podían ver, no porque no querían. Porque él... Es porque no era el tiempo de que lo vieran. No era el tiempo de que lo vieran. Entonces él también se escondió. Pero una vez que estuvo resucitado, ya les abrió el para que puedan ver a Cristo desde otra dimensión, desde otra perspectiva. De hecho, a Pablo se le parece así. Sí, por eso queda ciego. Sí. Y eso es impresionante porque en el fondo
Pablo es la puerta que va a ser después para los gentiles, entonces marca el inicio de alguna manera de la revelación de cómo él se quiere mostrar. Independiente que Pablo después dice yo predico a Cristo crucificado, por supuesto, porque tiene que haber la entrada. Es que la puerta por el ahí, mismo en proceso la puerta, de carácter y de muerte. Y es importante, pero a Pablo se le revela como el resucitado. Y heavy O sea, porque Pablo no estuvo a con Pablo él le pasa, Qué heavy, naturalmente. a Pablo le pasa algo que él está bajo un velo. Él está bajo un velo Religioso. de lo que la interpretación de la ley le había dado, de lo que debía ser el Mesías. Entonces, cuando se le presenta el Mesías, se le queman los ojos. Sí. Sí, po. Se Mira, le queman los ojos y él queda literalmente ciego, porque todo lo que él veía, su visión, Claro. fue quemada. Se le presentó Cristo y su visión del Cristo quedó quemada. Y solamente cuando oran por él, un profeta viene y lo libera, ¿verdad? Y le caen estas escamas, que son en realidad las escamas son los preconceptos o las imágenes que tenemos de Cristo, que no es necesariamente la imagen del Cristo que hoy en día necesitamos mirar. Pablo estaba mirando y estaba, yo creo, él legítimamente esperando y amando la venida del Mesías. Él estaba esperándola. Pero cuando no lo vieron, ¿por qué? Porque tenían un velo, tenían un preconcepto, estaban seteados para esperar a alguien que no Claro. Jesús no cuadraba con la imagen. Y lo mismo para nosotros hoy día. El Cristo que hoy día está sentado en los lugares celestiales no es el mismo Jesús que vimos en los evangelios. O sea, es el mismo, pero no es la misma expresión, la misma manifestación. Y ahí es donde está la pregunta que hacía usted ese día, en cómo nosotros veíamos a Jesús en la revelación que tenemos. Y por lo menos en mi caso no era el Jesús glorificado, sino que era el Jesús antes de la glorificación. Entonces, Antes de la a mí- cruz. de la cruz. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo siempre hay como un proceso de muerte o un proceso de velo, como le pasó a Pablo, como le pasó a Juan, y si es que no pasamos o no logramos ver ese proceso de muerte, no vamos a poder ver nunca al Cristo glorificado. Entonces, es impresionante. Mira, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso, que heavy, yo también, yo creo que hubiera reaccionado igual que ellos. Siguieron tantos años a Jesús, estuvieron con él y de repente dice, mientras ellos hablaban todas estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces ellos espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Sí. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? O sea, ni siquiera dijeron, les leyó hasta el pensamiento, dice, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, soy yo, palpad y ved. ¿Por qué un espíritu no tiene carne ni hueso? ¿Cómo veis que yo tengo? Y ahí no vino un espíritu, po. Vino con un cuerpo glorificado. Glorificado, sí. Entonces, Sí. es heavy porque tenía todo. De hecho, podía atravesar paredes. Por eso, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados y les dijo, ¿tenéis algo para comer? Ahí lo cacharon que era Jesús. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Loco, eso debe haber sido, pero Sí, Porque no, Wow. no era un fantasma. no era un fantasma. Claro. Está comiendo. Wow. Y dice que se asustaron y le dice, pero si soy yo, o sea, No, y dice, yo no voy a tomar de nuevo vino hasta que lo tomé con ustedes. Sí, pero es heavy porque porque estaban espantados y atemorizados porque lo veían, pero no eran lo que estaban mirando, no eran lo que No lo Habitualmente reconocían. veían. lo que no lo conocieron. Pero Entonces esa- era distinto. Esa El que vino. Esa fue la reacción. A ver, respecto de la naturaleza de Jesucristo como Dios, o sea, su divinidad y todo, siempre fue la reacción de los fariseos, fue ofensa, como hacerse igual a Dios, que él perdonaba pecados, que se mostrara como Dios, y Sí, de los po. discípulos de temor, porque la otra vez que tuvieron temor fue cuando lo ven caminar sobre el agua y dicen es un fantasma también, lo mismo. Entonces al Es final heavy porque siempre debe estuvo haber como sido un velo. común. Igual esas cosas. Si a cada rato decían es un fantasma. Que era parte del misticismo hebreo. Los hebreos Sí, po. tenían mucho misticismo. Y dice que después de esto, entonces por eso dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito. Y entonces le abrió el entendimiento. Cuando ya estaba... Resucitado. Sí.
Entonces ahí tuvieron otra imagen. Sí, hay muchas aristas con respecto a todo lo que ha hablado, con respecto al carácter, al por qué no se reveló antes. ¿Por qué no le abrió el entendimiento de las escrituras antes? Es que eso también me hace pensar por qué el pueblo de Israel esperaba un Mesías que no sé si los profetas lo describían así. Cuando Jesús vino y cumplió todo lo que decían los profetas, o sea, se cumplió todo. Él llegó humilde, llegó cuando entra a Jerusalén en un pollino de asno, y todas esas cosas se fueron cumpliendo. Porque tenían cerrado el entendimiento. Es súper fuerte eso. Pero hay cosas que ellos, los judíos, no podían ver por el tema de que, claro, por ejemplo, el libro de Isaías se divide en dos partes. Una parte son profecías, son puros juicios, y otra parte es esperanza. Pero esperanza de un gobernador. Que los iba a venir a salvar. Exacto. Con... Y de que en el fondo, ¿cuál es el preconcepto que ellos tenían? Va a ser como David. Tipo, David durante 10 años, cuando él reina... De hecho, va a ser el hijo de David. Exacto. Claro. Por eso, entonces ellos lo asocian a David. Y David, ¿qué pasó con David? David durante 10 años, él reina y tiene sometido a sus enemigos. Son los únicos 10 años en la existencia de Israel. Era un guerrero, po. Sí. Son los únicos 10 años en la existencia de Israel que Israel ha tenido paz con sus vecinos. Imagínate. Hasta hoy día No es así. está peleado. Bueno, y también por eso Entonces tenían ellos la especulación tenían- de que iba a venir exacto, Jesús claro. a que traer Y la él- paz. Por eso les dijo, Ellos yo querían no vine liberarse de para los traer romanos. paz. Exacto. Ellos querían liberarse de los romanos, querían Exacto. liberarse de Sí. todo. La opresión Claro. había venido O sea, imperio Pero tras también imperio. todavía la gente espera que Jesús venga como paz a salvarle todos sus Totalmente. problemas. ¿Cierto? El mismo El pensamiento de mismo, hoy día. el El mismo mismo pensamiento. pensamiento que hoy muchos tienen. El Y mismo velo. el mismo velo, porque El es lo mismo mismo velo, que exacto. hace Es el mismo no velo. ser reconocido. por Exactamente, quienes- es el mismo velo. Ahora, ¿cuál es ese velo? El velo de la religión. ¿Cuál es el velo religioso? El velo que de alguna manera te hace setear. Po. El velo religioso es un velo que te setea, Pero que también te formatea, que te dice, así es el Señor. De hecho, es interesante porque en la, El velo se en la forma profecía cada del vez Antiguo que Testamento tiene dice, una imagen. nadie le dirá a su hermano, así es el Señor, sino que yo me voy a revelar a su corazón. Todos me conocerán. dice. Todos me conocerán, exactamente. Pero también el velo es el resultado de experiencias que tuviste con él y no evolucionaste. Exactamente. Que no tiene que ver con lo que otros te Sí. digan. No, es que yo sé que Dios una vez Claro, conmigo lo me hizo quedé así. Con David lo hizo así. Exacto, Y con después ese Moisés lo velo- hizo así. Y, Claro. Y muchas veces- y la otra vez lloré y dije estas palabras y me sané. Entonces ya no tengo que... Y por eso es su religión, y la dependencia del Espíritu Santo es cada vez presentarse delante de Él y decir, ¿cómo lo quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué esperas? Es heavy que el velo, y volviendo a lo que hablaba de Pablo, que en el fondo este velo de la religiosidad que nubla nuestros sentidos, Sí, y que po. solo agudiza uno. Al de Pablo, la forma de ver a través de sus ojos, de cómo era lo que él estaba haciendo en su verdad, para él era la verdad. Él estaba siendo obediente a engañado. la verdad. Entonces, que el encuentro con Cristo hace que pierda uno de sus sentidos y se ha despertado a los otros sentidos. Ahora, ¿por qué es necesario que se provoque como tal vez llamémoslo defraudarnos, o que se nos caiga el velo de la imagen que teníamos de Jesús? Porque porque es necesario que la imagen que tenemos de Jesús en nuestro corazón tiene que evolucionar. Tiene que evolucionar, ¿hasta cuándo? Hasta que lo veamos en la dimensión que Él está ahora. Israel tuvo un montón de, digámoslo de alguna manera, parucías. Primero, Abraham tuvo un encuentro, ¿verdad? Lo llama el Shaddai. Lo ve después Jacob, lo ve Moisés, y cada uno de ellos va teniendo, Moisés ya lo llama el Elohim, y van teniendo, no es que vayan cambiando el Dios, es que va cambiando la imagen que tienen de Dios, ¿verdad? David lo ve de otra manera, ¿verdad? Los profetas lo fueron viendo de otra manera, hasta que llega al momento en que él aparece, ¿verdad? En esta manifestación, Abraham lo ve también como Melquisedec, y todas estas parucías de Cristo que comienzan a venir, y podríamos haber dicho, bueno, Cristo es como Melquisedec, o el Señor es como el Elohim.
o el Señor, Daniel lo ve como el anciano de días. Y cada uno de ellos va teniendo Claro. una visión diferente, porque Dios necesita ir cambiándonos. Para esta temporada Dios se te presenta de esta manera. Para Israel, Dios se le presentó como Jesús de Nazaret. Y fue necesario, ¿para qué? Para que en esa expresión Él enfrentara la cruz, Él venciera el pecado, Él destruyera o de alguna manera juzgara el acto traidor. Todo eso se produjo porque era parte del plan de Dios. Él tenía que ir despojándose, Él tenía que ir tomando forma de siervo y luego humillarse más. ¿Para qué? Para que cuando Él se despojara totalmente de cualquier indicio de altivez, Él entrega, ¿verdad?, su sacrificio, y el Padre le entrega a Cristo, que está totalmente desprovisto de altivez, le entrega el nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Necesitaba despojarse. Luego de eso, el Señor lo levanta y lo pone en otra dimensión. Ya no era la expresión del corderito, ahora era otra expresión. Entonces tiene que llevar a sus discípulos a que tengan un nuevo encuentro con Él. Y específicamente la razón por el cual está escrito el libro de Apocalipsis. A veces Apocalipsis tiene que ver, o lo vemos mucho, desde la perspectiva de un libro que, entre comillas, relata lo que va a acontecer Claro, como- los últimos días. Pero es interesante cómo comienza Apocalipsis. Las primeras palabras de Apocalipsis dice, esta es la revelación de Jesucristo. Y cuando entendemos que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, es decir, se caen los velos. La palabra Apocalipsis está compuesta por dos palabras. Es una palabra compuesta que significa apo, que es sin, y calupsis. Apo, sin, y calupsis es velo. Es decir, Apocalipsis es sin velo. Es mirar a Cristo, pero a velo rasgado. Nos corrieron un velo, teníamos un velo. ¿Cuál era el velo? Las diferentes expresiones que Israel mismo tenía, que nosotros teníamos, y es tan heavy porque la revelación que tienes es la relación que tienes con Dios. Como tú lo ves, es como tú te conectas. Como tú lo ves, es para cómo te sirve Jesús. Claro. Sí. Entonces, si lo tienes solamente, lo tenemos como el Cordero, y gloria a Dios porque qué maravillosa imagen tiene Cristo como el Cordero, pero si solo me quedo con la imagen del Cordero, siempre solo voy a estar teniendo a Dios o a Jesús para que me perdone pecado, o para que me limpie, me sane enfermedades. Y no logro conectarme con la siguiente etapa. ¿Por qué Dios necesitaba llevar a Israel, o llevar a Juan en este caso, a esta revelación del apocalipsis? Al sin velo, porque necesita mostrarse a Él ya no como el Jesús que vino a zanjar un tema de pecado, sino que ahora se tiene que manifestar un Jesús que viene a gobernar, Wow. que viene a traer justicia, que viene a manifestarse como el anciano de días, que viene a manifestarse, ¿verdad?, como el que monta el caballo blanco, como como el Cristo que tiene y es que está hoy día sentado lleno de autoridad en los lugares celestiales. Porque hasta ese momento, ¿cuál era el recuerdo que tenían los discípulos? El maestro. Del Maestro. Claro. Entonces necesita revelárseles el glorificado. Necesita que se les revele el glorioso, el celestial. Y no quiere decir que la imagen del terrenal sea mala, sino que la imagen del terrenal cumple una función. Todavía cuando le predicamos a alguien en la calle, cuando le hablamos algo de Jesús, Es la puerta. lo presentamos como el terrenal. Es buena, Es pero la es puerta. incompleta. Exacto, pero es parte. Es ir completando la revelación en Cristo. Cierto. No deja de ser quien él se fue manifestando. Ni que pero una es más importante que la otra, porque si no hubiese estado... Es diferente. Claro. Es la diferente. Si anterior no te estaríamos conectas con la cruz, no puedes seguir conociendo. Resucitar, po. Exacto. Pero la cruz no es el punto final. Sí. La cruz es el principio. No podemos solamente abrazar la cruz, tenemos que ir hacia la resurrección. La cruz, la tumba, cumplir una función. La resurrección nos lleva a otra dimensión de Cristo, a una dimensión de Cristo glorificado, a una dimensión de Cristo glorioso, una dimensión de Cristo como de juez. Sí. Y de hecho, el mismo Pablo no lo reconoce. ¿Quién eres?
¿Quién eres, Señor? O sea, yo sé que eres el Señor, pero ¿quién eres? Y él dice, yo soy el Jesús al que tú estás persiguiendo. Pero es tan diferente el concepto que yo tenía de ti. Entonces Dios tiene que quebrarnos muchas veces estas imágenes. De hecho, sin velo. Y yo le preguntaba el otro día en una conversación, le decía, ¿cuál es el velo de Jesús? Su carne. El velo de Jesús es su carne. ¿Y qué es lo que Dios tiene que quitar? La carne de Jesús. ¿Para qué? Para que podamos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, que era la plataforma que estaba sobre el arca, ¿verdad? En conectarnos con un Dios, un Cristo celestial glorioso. Sin el velo, no podríamos haber pasado en eso. El Cristo tienes que conectarte con el velo, tienes que pasar por la cruz, tienes que pasar por la tumba, tienes que experimentar la resurrección para conocer a un Cristo glorificado, a un Cristo glorioso que está sentado a la diestra del Padre, que se mueve en medio de los candelabros, que tiene voz de trueno, que tiene ojos como de llamas de fuego, que tiene cabellos blancos, que tiene vestiduras blancas hasta el piso, un cinto de oro. No es el Jesús que ellos estaban acostumbrados del maestro, donde Juan se ponía la cabecita en el pecho. Es otra faceta de Jesús, gloriosa, porque esta temporada necesita un Cristo glorioso. Amén. Un Cristo que viene a juzgar, porque la imagen del anciano de días tiene que ver con un Dios que viene en función de juez. Ya no viene a resolver asuntos de pecado. Cristo ya resolvió el pecado en la cruz. Hay mucha gente que está esperando que Cristo venga para que le resuelva problemas. Pero esa parte de su función, Él ya nos las dejó. Tenemos acceso a Él. Podemos accesar a esa parte de vencer el pecado, de recibir libertad, de dejar atrás las iniquidades. Todo eso Cristo lo resuelve de alguna manera en la cruz y tenemos acceso a esa gracia. Está disponible hoy en día porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Nos podemos conectar a esa gracia. Pero hoy día también nos está invitando a conectarnos a una nueva dimensión, la dimensión del glorificado. Y esta dimensión trae gobierno, trae justicia sobre los enemigos del Señor. Trae también un reino de paz, de gobierno. Y es interesante, porque ¿a qué imagen nos estamos conectando? Hoy día Dios necesita que nos conectemos a una nueva imagen que va, y para eso tiene que quitarnos la imagen del velo, tiene que rasgar el velo para que podamos ver la siguiente etapa de Cristo. Qué tremendo. Pensaba en lo que compartía la pastora cuando Jesús comió y entonces lo reconocieron que era Él. Y también el momento anterior en que se abrieron los ojos de los discípulos cuando estaban en Emaús, les explicó todo, aún no veían nada, cuando se sentaron a la mesa y partió el pan. Tiene algo el Señor con ese momento de abrir los ojos al partir el pan, al comer de Él. Y creo que si podemos abrazar esta pregunta, incluso, esta pregunta de cuál es la revelación que tengo de Cristo, cómo te quieres revelar a mí, que ustedes así comenzaron a impartirnos también cuál es la imagen, cuál es la revelación, comenzó a transformarnos profundamente, porque cuando viene una revelación del Señor, no solo cambia como, no sé, un versículo, una interpretación bíblica, cambia la forma en la que vemos las cosas, la forma en la que lo estamos viendo, y comenzamos a encontrarlo de esa manera. Yo me acuerdo que comencé a leer la Biblia de otra manera y comencé a verlo quizás en versículos que había leído antes, pero que yo no lo había encontrado glorioso como Él era, porque estaba conectada a otra expresión, a otra manifestación. Y cuando comenzamos a verlo de otra forma, vamos a encontrarlo de otra forma. Cuando lo buscamos como Él se quiere manifestar, lo vamos a encontrar porque Él es el primero interesado en abrir nuestros ojos, interesado en que podamos conocerlo. Y no sé, es maravilloso saber que no tiene fin lo que Él nos está mostrando. No podemos dar por hecho que ya experimentamos todo con Él, sino que es volver a despertar en nosotros el hambre, volver a despertar en nosotros el primer amor, todo, ¿verdad? Que nos han ido impartiendo, de no dar por hecho lo que ya vivimos, de no dar por hecho lo que ya conocemos, sino que volver como niños a decir, yo quiero conocerte, yo quiero conocer quién eres, yo quiero
quiero dejar lo que creía saber, pero yo quiero que vuelvas a abrir mis ojos porque hay algo más que no he experimentado, algo más que no he visto. Y tenemos hambre. Sí, cierto. Y vaya que necesitamos como iglesia que se ha despertado en nosotros el hambre de conocer a Jesús, no como lo hemos conocido, porque de tanto en tanto vamos cayendo en este acomodar, en este quedarnos como decía la pastora, conocimos que Jesús se movió así, que el Señor se movió así, entonces nos mantuvimos en una línea durante 10 años y todo lo que al principio era genuino, era un fuego de una revelación de Cristo genuina, se transformó en una religión, en algo que aprendimos de memoria y que fuimos compartiendo de memoria a la siguiente generación. Entonces, ¿cuánto necesitamos como iglesia posicionarnos en la revelación correcta de Jesús para poder presentarnos como una esposa digna de Jesucristo? No como alguien que no conoce al Señor. Entonces, creo que es súper importante que prestemos atención a esto, que abramos el entendimiento, que al momento de escuchar estas palabras, no solo nos quedemos con quizás lo fuerte que puede ser para algunos, o chocante a lo mejor quizás, sino que pueda tener un corazón abierto para aprender esto, que es muy importante para la iglesia. Porque con la revelación que estás conectado, es la revelación que te gobierna. Ahora yo creo que hacer un ejercicio súper práctico para saber cómo ves a Jesús. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la imagen que tienes de Jesús? ¿Cuál es la imagen que estoy teniendo de Él? Y es muy simple. Cuando cierras tus ojos para orar, ¿qué imagen ves? Tú el otro día hiciste un ejercicio con los niños, ¿te acuerdas? Y lo llevaste a eso. ¿Cómo fue? Si nos puedes contar un poquito acerca de eso. Les dije que cerraran los ojos y vieran y me dijeran cómo era Jesús para ellos. Y comenzaron a describir al Jesús de Semana Santa, que solamente llegaba ahí, llegaba hasta la cruz. De hecho, todas las películas terminan en la cruz. Entonces, sí, como los niños tienen de alguna manera una mentalidad televisiva y se quedan más con lo que ven, su revelación de Cristo es que murió mal, murió triste, murió maltratado, herido, murió solo, murió traicionado. Entonces, también queda como una especie de me da pena Jesús. Entonces me relaciono con un Dios que me da pena. Y también hay gente que se relaciona con un Dios que le da pena, pucha, me da pena por lo que hizo por mí, entonces, ¿cómo voy a hacer esto, verdad? Y en realidad no, la relación no funciona si no es por amor. Entonces empezamos a hacer el ejercicio, le dije, cierren los ojos y díganme cómo es Jesús. Entonces ellos empezaron a describir que tenía una corona de espinas, que tenía su manto, ¿verdad?, rojo, sus sandalias, que lo habían crucificado. Y ahí yo dije, mire, ¿quieren saber que eso no es toda la película? O sea, la película no termina ahí. Claro. La película tiene un final diferente. Y fuimos a leer Apocalipsis. Entonces la cara de ellos fue como que se les rasgó un velo, literalmente. Y bueno, empezamos ahí a decir que tenía sus cabellos blancos, que era como luz, sus ojos como llama de fuego, y después ellos empezaron a dibujarlos. Entonces, eso hizo que inmediatamente la oración de ellos cambiara, porque la imagen que tenían les limitaba una relación con Dios. Entonces, cuando empezaron a ver la imagen de Cristo glorificado, se empezaron a relacionar con este Dios de una manera más con una fe más alta o sabiendo que con el Dios que se estaban relacionando no era un Dios que había sido derrotado, sino que era un Dios que hoy día tenía todo el poder.
Entonces, claramente todo el escenario cambió para ellos, para nosotros, y después lo hicimos el ejercicio en el colegio. Y claramente la mayoría de los niños tienen la imagen del Jesús de las películas. Por ejemplo, a ellos les gusta hoy día ver The Chosen. Y está buenísima. Nosotros vamos a ver todos los capítulos y los niños gritan y alucinan con eso. Pero no tienen que quedarse solo con esa parte de la historia, porque es como leer un libro y nunca leíste el final. Te quedaste con la sensación que Jesús murió y murió por ti, y qué linda la historia, pero en realidad murió por ti, pero resucitó por ti. Y el cuerpo de Cristo es el velo, pero el cuerpo de Cristo era la legalidad para llegar a la tierra. O sea, él no podía venir sin cuerpo. No podía, exactamente. Y precisamente el que hayan rasgado su cuerpo nos da el acceso para que nosotros también tengamos acceso al mundo espiritual. Claro. Entonces, así como se rasga el velo para que podamos ver al Cristo glorificado, también hoy día tenemos acceso a ver el poder del Señor. No estamos esperando que Cristo venga y nos resucite, ya nos resucitó. No estamos esperando que Cristo venga a que nos sane, ya por su llaga fuimos nosotros curados. Claramente la obra no está terminada, porque falta esta parte que se cumpla de la historia. Entonces, así como los discípulos no vieron cuando Jesús vino, o sea, pensaron que era un fantasma cuando vino resucitado, yo creo que muchos también están en esta posición de un Dios solamente perdonador de pecado, pero es mucho más que eso, un Dios glorificado que tiene todo el poder, no que lo va a tener, que ya lo tiene. Lo tiene. Sí, creo que ahí dijo algo clave, que es leer el libro sin leer el final. Y claramente, tal vez como cristianos, hemos leído el libro sin leer el final. Y ¿por qué? Porque hay como un grado de miedo, de temor, o como si en su tiempo... O no se entiende. Claro, leer Apocalipsis, me acuerdo que... O sea, yo me acuerdo de chico, leer Apocalipsis era miedo, o sea, era como que un libro casi prohibido, de cosas que ocurrían, de la bestia, de todo eso. Yo me acuerdo de mi papá yendo a los estudios bíblicos. O sea, nos metían miedo y venían con eso. esos libros cuando era la imagen de las bestias. Me daba miedo, o sea, no quería saber de eso. Entonces... Pero precisamente ahí, como hablaba ahí el pastor, es donde está toda la riqueza de cómo termina la historia y cómo tenemos que ver al Señor. Y cómo termina la historia que va a empezar. Claro. Ni siquiera es Ni cómo siquiera termina la ahí. historia. Es como volveremos. Es como cuando uno va al cine y vamos a ver los Avengers. Nadie se iba después de las letras. Todos esperábamos la escena post-crédito y todo eso. Entonces, claro, Spider-Man es el will be final, pero también es el principio de lo La que nueva se viene, temporada. de la nueva Sí. temporada de la vida 2.0. Entonces no nos podemos quedar. Y yo creo que la madurez espiritual también tiene que ver con la revelación que vas teniendo de Cristo. Es necesario partir con Adán, es necesario después seguir con Noé, seguir con Moisés, con Abraham, con David. O sea, pasearse también por toda esta historia hasta llegar, porque eso de alguna manera es lo que antecede el nacimiento de Cristo. Entonces es necesario, y en la medida que tú vas teniendo una revelación de Cristo, vas conociendo algo más de Él, te da la base para seguir conociendo algo más. Yo creo que lo peor es creer que ya conocemos todo. Sí. Yo creo Es un que gran velo. Yo creo que ese es el mayor velo. Decir que no, yo ya lo conozco. No, yo ya sé no cómo es tengo Dios. necesidad de... Yo ya No. ahí estás como ya no tengo necesidad de nada, Claro. porque ya yo conozco al Señor, yo sé cómo es, yo vengo a las otras canciones rápidas, adoro 3 canciones lentas, escucho al pastor, doy mi ofrenda y me voy. No, yo creo que necesitamos tener una mentalidad inquieta. Y no, lo que Dios hizo contigo de una manera no lo limita a que lo tenga que hacer nuevamente de esa manera. Yo creo que precisamente nosotros que tenemos un Dios vivo, es como tener una relación matrimonial. Cuando yo me casé con Michael,
A él le gustaban cosas que hoy día no le gustan. Si yo no hubiese evolucionado en conocerlo, no estaríamos juntos hoy día, no hubiéramos separado, yo creo, porque no nos hubiéramos entendido. De hecho, a mí no me gustaban las cosas que me gustan ahora. Entonces, ¿cuál es la gracia? De que estamos los dos vivos. Entonces, por ejemplo, me carga el chocolate. A mí no me gusta el chocolate, pero hace un mes, no sé por qué me han dado tanta gana de comer chocolate. Y el detox, yo creo que es el detox. Entonces Michael llegó ayer a la casa y me llevó una caja de bombones. Si esa caja de bombones me lo hubiera regalado hace... Un año atrás. No, 6 meses atrás. No estaría sentado ahí. No estaría sentado aquí en este momento. Estaría ¿Pero delante por del qué? Señor. Porque puede que a mí hace 6 meses atrás no me guste el chocolate, pero algo en mi cuerpo haga que hoy día me guste el chocolate. ¿Y cuál es la gracia de una relación? Es estar en constante movimiento, en constante relacionamiento y en constante atención. El poner atención es muy importante en una relación porque mantiene la llama encendida. No la llama, sino que el fuego de la llama. ¿Y por qué? Porque esa es la gracia de que 2 personas vivas estén en un relacionamiento. Dios también está vivo y lo que nos pide es un perfeccionamiento. ¿Qué es lo que es perfeccionamiento? Es sinónimo de madurez. Entonces lo que Dios me pidió antes, yo se lo di antes y eso me contó como justicia y me contó como madurez para ese tiempo. Hoy día Dios no me va a pedir lo mismo que me pidió antes porque yo ya lo entregué, pero hoy día Dios me va a pedir otra cosa. Por lo tanto, también yo voy a conocer de Él otras áreas que no conozco. Cuando uno deja de sacrificar, de adorar, deja de crecer y deja de tener un relacionamiento con Dios y hace de ese relacionamiento con Dios una historia, una memoria que se estancó. Y mucha gente puede, de hecho la palabra dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque su veneración a mí no es nada más que tradición aprendida de memoria. Oh. Y ese es el velo de decir, yo ya sé cómo se hacen las cosas, yo sé lo que a Dios le gusta, yo sé lo que Dios quiere. No, ese es un constante... Movimiento. Sí, y una expectativa de decir, ¿qué quieres hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué esperas de mí hoy? Y lo que yo logre oír de Dios también me va a dar una perspectiva mayor. Por eso nunca podemos quedarnos con una imagen estática de Dios, porque Dios no es estático. Dios no es un Dios muerto. No. Otras religiones tienen Dios muerto, que es mucho más fácil relacionarse con una religión, con un Dios muerto que está todo escrito lo que Pauteado. pidió. Te lo aprendiste de memoria y zafaste. Pero aquí no. Aquí tenemos guía, pero tenemos un Dios vivo. Entonces lo que nos compete es estar en constante movimiento de ver a un Dios que hoy día lo conozco como un Dios sanador, lo conozco como un Dios restaurador, lo conozco como un Dios que gobierna sobre situaciones, lo conozco, pero también lo estoy esperando, no como lo que yo he conocido de Él, sino con una expectativa mucho mayor, porque hasta ahora lo hemos visto como detrás de un velo. Hemos adorado como detrás de un velo y nos hemos metido en ambientes de eternidad que pareciese que estamos con Él, pero en realidad no es tangible. Va a llegar la hora que sea tangible. Va a llegar la hora que podamos tocarlo y que Él nos diga, ay, mira, tócame. No soy solo espíritu. Y imagina tocarlo, no solamente entrar en dimensiones de eternidad, sino que estar ahí con Él. Por lo tanto, nuestro corazón y nuestra devoción a Dios tiene que ser con expectativa de que aún lo que dice Apocalipsis quizás no es ni siquiera el todo como Él va a venir. Porque eso es la revelación de Juan. Es Juan lo lo que vio logró así. ver Juan lo vio Él lo así. vio así. Quizás yo lo voy a ver. Estamos mirando con los lentes de Juan. Estoy mirando con los lentes de Juan, estoy mirando con los lentes de Pablo, estoy mirando con los lentes de... De Pedro, de Lucas. Quizás cómo viene conmigo. Y esa expectativa y esa hambre estaba, de hecho, estaba leyendo recién Filipenses 3 cuando Pablo después, ya esa es uno de sus últimos días, ya él está en la cárcel, ya es como que está para irse, pero él dice, quiero conocer a Cristo. Eso Y a mí nunca me impacta puede porque ser. si el apóstol Pablo, que ya conquistó prácticamente todo Asia y un po. poco de Europa,
dice, o sea, si nosotros hoy día vemos a alguien así, decimos, este tipo está, pero Ya ver, una que se le revelación de apareció. Dios, así, pero Claro. nivel... Invitémoslos para el discipulado, nivel una cosa Saiyajin. así. Claro. Pero él dice en Filipenses 3:10, dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos, o sea, su resurrección. Pero dice después, quiero sufrir con él y participar de su muerte. O sea, también tengo esta otra parte. Dice, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Wow. O sea, él dice, quiero conocer a Cristo, pero quiero sufrir con él, porque a veces queremos revelación, pero Ah. Sin sin sufrimiento. pero no Impreso. queremos pasar por la cruz. O sea, quiero revelación del Hijo de Dios, el Apocalipsis. A ver, Señor, muéstrame tal como mostraste Juan. Pero él dice, quiero sufrir con él, participar supuesto. de su muerte, para poder experimentar Exactamente. su resurrección. Y Quiero creo que hay una el clave, porque hay un evangelio equilibrio de decir, yo quiero... No puede haber resurrección sin muerte. Exacto. No puede haber evangelio sin sacrificio. No puede. Y el cordero se come completo, lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que es agradable y lo que no es tan agradable, sabiendo que el final siempre va a ser bueno. Porque eso sí conocemos, que Dios es bueno, que Dios es fiel. Son atributos que no cambian, son atributos que nacen de quien es Él. No es que Dios tenga autoridad, Dios es autoridad. No es que Dios tenga amor, Dios es amor. Esos son principios básicos, pero el momento que tú cierras los ojos, ¿cuál es tu expectación? ¿Qué Dios estás mirando para ver cómo es tu relacionamiento? ¿Cómo es tu fe con aquello que estás orando? Porque si cierras los ojos y solo ves la cruz, vas a llorar siempre, constantemente en ciclo de perdóname este pecado, perdóname este pecado, perdóname este pecado. Pero si cierras los ojos y ves el poder de la resurrección, también ese poder opera en ti. Y La opera esperanza de gloria. en la esperanza de gloria, exactamente. Creo que este es un tema apasionante para poder seguir desarrollándolo. La idea es poder tener varios podcasts que estamos grabando y que precisamente el título de esta serie se va a llamar La revelación de Jesucristo. Vamos a ir abordando diferentes temas que tengan que ver con el ir pudiendo tener una imagen de Cristo ayornada, más actualizada, más con cómo Dios se quiere revelar en este tiempo y a esta generación. Así que les invitamos a que puedan seguir conectándose. Todas las semanas vamos a subir un nuevo capítulo de este video podcast, ¿verdad? Tanto en video como en audio. Lo pueden encontrar en las diferentes plataformas y creo que va a ser una tremenda bendición. La iglesia necesita tener una revelación fresca de Jesús, porque lo que necesitamos ver de Jesús en este tiempo va a gobernar y nos va a dar la autoridad para poder ejercer la manifestación de Cristo en este tiempo y en esta temporada. Así que gracias por este tiempo, por este podcast, y nos vamos a ver dentro de una semana en un siguiente capítulo de La revelación de Jesucristo. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. Chao.